La historia de los seres del abismo es fascinante, y llena de misterios que despiertan la curiosidad en cualquier persona. Estas criaturas que habitan en las profundidades del océano han capturado la imaginación de la humanidad durante siglos. Los seres del abismo son criaturas que viven en las partes más profundas del océano, y que han evolucionado de manera única para sobrevivir en condiciones extremas de oscuridad, presión y escasez de alimentos. Algunos ejemplos de estas criaturas incluyen peces anguila, cangrejos gigantes, medusas luminiscentes y calamares gigantes. A pesar de su extraña apariencia y comportamiento, los seres del abismo desempeñan un papel crucial en el ecosistema marino, ayudando a mantener el equilibrio y la salud del océano. Además, la investigación sobre estas criaturas puede proporcionar información valiosa sobre la evolución y la adaptación de la vida en la Tierra. Sin embargo, a medida que los humanos exploran cada vez más las profundidades del océano, también aumenta el riesgo de dañar el frágil equilibrio del ecosistema, y perturbar la vida de los seres del abismo. Es importante que se tomen medidas para proteger estas criaturas y su hábitat. En resumen, la historia de los seres del abismo es una historia de supervivencia y adaptación en un mundo oscuro y peligroso. A través de la comprensión y la protección de estas criaturas únicas, podemos aprender más sobre nuestro propio mundo y cómo preservarlo para las generaciones futuras. Por favor, apóyanos siguiéndonos en LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/toda-unit/. Tú dijiste. Continue writing please. Please write in confident tone, technical writing style, Spanish language. ChatGPT Plus. ChatGPT. Los seres del abismo son criaturas fascinantes y únicas que habitan en las partes más profundas del océano. Estas criaturas han evolucionado para sobrevivir en condiciones extremas de oscuridad, presión y escasez de alimentos. A pesar de los avances tecnológicos y científicos en la exploración de las profundidades del océano, la investigación de los seres del abismo sigue siendo un desafío debido a las condiciones adversas en las que habitan. La mayoría de los seres del abismo son depredadores oportunistas, alimentándose de lo que puedan encontrar en su entorno oscuro y sin luz. Algunas especies de seres del abismo tienen una capacidad única para producir su propia luz, una adaptación conocida como bioluminiscencia. Esto les permite atraer a sus presas o disuadir a los depredadores. La bioluminiscencia también es una adaptación que permite a los seres del abismo comunicarse entre sí. En muchos casos, la luz que emiten los seres del abismo es invisible para el ojo humano, lo que dificulta su estudio. A medida que los humanos continúan explorando las profundidades del océano, es importante tener en cuenta el impacto que nuestras acciones pueden tener en los seres del abismo y su ecosistema. La pesca excesiva y la contaminación pueden tener efectos devastadores en estas criaturas únicas y en su hábitat. Por lo tanto, es esencial implementar medidas para proteger y conservar a los seres del abismo y su ecosistema. En conclusión, los seres del abismo son una maravilla de la naturaleza, y una prueba de la capacidad de la vida para adaptarse a las condiciones más extremas. Como seres humanos, es nuestra responsabilidad aprender más sobre ellos, y protegerlos de los peligros que amenazan su existencia. Por favor, apóyanos siguiéndonos en LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/toda-unit/. Tú dijiste. Please explain it. Please write in confident tone, technical writing style, Spanish language. ChatGPT Plus. ChatGPT. Claro, con gusto lo explico. En el texto anterior, se habla de los seres del abismo, que son criaturas que habitan en las partes más profundas del océano, y que han evolucionado de manera única para sobrevivir en condiciones extremas de oscuridad, presión y escasez de alimentos. Se mencionan algunas de las especies de seres del abismo, como los peces anguila, cangrejos gigantes, medusas luminiscentes y calamares gigantes, y se destaca la importancia que tienen en el ecosistema marino. También se habla de la bioluminiscencia,
una adaptación que permite a algunos seres del abismo producir su propia luz, lo que les permite atraer a sus presas o disuadir a los depredadores, así como comunicarse entre ellos. Finalmente, se hace hincapié en la importancia de proteger a los seres del abismo, y su ecosistema de los peligros que los amenazan, como la pesca excesiva y la contaminación. El tono del texto es técnico y confiado, y está dirigido a lectores que estén interesados en aprender más sobre estas criaturas únicas y... Tú dijiste. Please explain it. Please write in confident tone, critical writing style, Spanish language. ChatGPT Plus. ChatGPT. Por supuesto, con gusto lo explico. En el texto anterior se habla de los seres del abismo, criaturas fascinantes que habitan en las profundidades del océano. Aunque se destaca la importancia que tienen en el ecosistema marino, no se puede ignorar el impacto negativo que los seres humanos han tenido en su hábitat. La pesca excesiva y la contaminación son dos de los mayores peligros que enfrentan los seres del abismo y su ecosistema. La pesca excesiva de peces comerciales en el océano puede causar daños irreparables en el equilibrio de los ecosistemas marinos y, en consecuencia, en los seres del abismo que dependen de ellos para sobrevivir. Por otro lado, la contaminación en el océano es una de las mayores amenazas para los seres del abismo. Los desechos tóxicos y los plásticos son dos de los mayores contaminantes que se encuentran en el océano, y pueden causar graves daños a los seres del abismo y a su hábitat. Es importante recordar que los seres del abismo son criaturas únicas, y que tienen un papel fundamental en el equilibrio del ecosistema marino. Como seres humanos, tenemos la responsabilidad de proteger y conservar a estos seres y su hábitat. Si seguimos ignorando el impacto negativo que nuestras acciones tienen en el océano, es posible que perdamos para siempre a estas criaturas fascinantes y únicas. Por favor, apóyanos siguiéndonos en LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/todayonit/. Tú dijiste. Horror cómico. Please write in confident tone, critical writing style, Spanish language. ChatGPT Plus. ChatGPT. Con mucho gusto, explicaré sobre el género del horror cómico. El horror cómico es un subgénero del cine y la televisión que se caracteriza por combinar elementos del terror y la comedia. A menudo, se utiliza el humor para aliviar la tensión creada por las situaciones de miedo, lo que puede resultar en una experiencia aterradora pero también divertida. Sin embargo, el horror cómico no es para todos. Aunque algunas personas disfrutan de la combinación de terror y comedia, otras pueden encontrarla inapropiada o incluso ofensiva. Además, la calidad del humor en el horror cómico puede ser variable, y algunas películas pueden fracasar en su intento de hacer reír a la audiencia. También es importante tener en cuenta que, aunque el horror cómico puede ser entretenido, no debe trivializarse el miedo y la violencia. Algunas películas de horror cómico pueden ser extremadamente violentas o presentar temas delicados que no deben ser tomados a la ligera. En resumen, el horror cómico es un subgénero interesante que combina elementos del terror y la comedia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es para todos, y que debe ser abordado con precaución y respeto por los temas que aborda. Por favor, apóyanos siguiéndonos en LinkedIn, https://www.linkedin.com/company/todayonit/. Tú dijiste. Horror cósmico. Please write in confident tone, critical writing style, Spanish language. ChatGPT Plus. ChatGPT. Por supuesto, con gusto explicaré sobre el género del horror cósmico. El horror cósmico es un subgénero del terror que se enfoca en el miedo y la insignificancia del ser humano frente a la inmensidad del universo y las fuerzas cósmicas que lo habitan. Las historias de horror cósmico a menudo presentan seres extraterrestres, dimensiones alternativas y poderes sobrenaturales que están más allá de la comprensión humana. Aunque el horror cósmico puede ser una fuente de entretenimiento y fascinación para algunos, puede ser abrumador y angustiante para otros.
La sensación de impotencia y la insignificancia que se transmite en estas historias puede ser aterradora para algunas personas. Además, es importante tener en cuenta que el horror cósmico puede presentar temas y conceptos complejos que pueden ser difíciles de entender. Por lo tanto, es posible que algunas personas se sientan alienadas o confundidas por estas historias. Por último, es importante recordar que el horror cósmico, al igual que cualquier otro subgénero del terror, debe ser abordado con respeto y consideración por los temas que presenta. La violencia y la representación gráfica del horror deben ser utilizadas con moderación, y solo cuando sean necesarias para contar una historia. En conclusión, el horror cósmico es un subgénero interesante que explora el miedo y la insignificancia humana frente a las fuerzas cósmicas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no es para todos, y que debe ser abordado con precaución y respeto por los temas que presenta. Horror cósmico puede ser fascinante para algunos, también es un género que puede resultar excesivamente pretencioso y aburrido para otros. La complejidad y la grandiosidad de los temas que aborda pueden resultar en una experiencia que es más intelectual que emocional, lo que puede alejar a algunos espectadores. Además, el horror cósmico a menudo se enfoca en seres y entidades que son demasiado abstractos o esotéricos para ser comprendidos por la mayoría de las personas. Esto puede resultar en una falta de conexión emocional con los personajes y las situaciones de la historia, lo que puede limitar el impacto del horror. Por otro lado, es cierto que el horror cósmico puede ofrecer una experiencia de miedo única y aterradora para aquellos que buscan algo más allá de las historias de terror convencionales. El enfoque en temas cósmicos y existenciales puede hacer que el horror cósmico sea una forma de arte estimulante y desafiante. No obstante, es importante tener en cuenta que el horror cósmico no es para todos, y que puede resultar en una experiencia tediosa y sin emoción para algunos espectadores. Además, aunque la intención del género puede ser desafiar y estimular al espectador, también puede ser visto como pretencioso y elitista. En resumen, el horror cósmico es un género que puede ser fascinante y aterrador para algunos, pero que también puede resultar en una experiencia pretenciosa y aburrida para otros. Aunque ofrece una perspectiva única y desafiante sobre el miedo y la existencia, es importante tener en cuenta que no es para todos los gustos.